Bueno, Mahón Meir, tu casa en Israel. Vamos a estudiar. Vamos a estudiar de la Perashá varias cosas interesantes. Lo primero que vamos a estudiar, Parashat Toledot. Lo que voy a enseñar ahora no sale necesariamente del chat. Me estoy apartando un poquito del chat. O sea, el chat es lo que sale literalmente del texto y lo que se aprende directamente del pasuk, investigando. Esto es más a modo midrash o más a modo la interpretación. Pero la verdad que es la clásica. Esta es la interpretación clásica. Voy a explicar a qué me refiero y empezamos. Dice, la semana pasada vimos cómo Abraham Avinu se preocupó por encontrar una buena esposa para su hijo Isaac. Los rabinos siempre insistieron en que la mujer es la clave de la familia judía. ¿Se acuerdan el otro día? Hasta que consiguió la esposa, sería Rivka, la esposa de Isaac. Y por más que Isaac sea un gran tzadik, hombre justo, si su esposa no lo va a acompañar, la misión de Isaac, transmitir el legado de Abraham, hubiera fracasado. ¿Por qué? Por eso era muy importante conseguir una muy buena esposa, porque detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Abraham sabía esto por experiencia propia. Su primer hijo, Ismael, no seguía sus pasos. Ismael imitaba a su madre Agar y terminó convirtiéndose en un cazador como sus ancestros maternos. La verdad, según vimos, ¿no? Que al fin y al cabo, Ismael viene de Abraham, pero también venía de Agar. Y al fin y al cabo, ¿con quién se casó? Con una mujer egipcia. Entonces, no, sin entrar de nuevo, no estoy hablando del pshat, cómo fue, no fue, pero obvio que el elegido fue Isaac, Ismael no. Entonces, era muy importante encontrar una buena esposa para Isaac. Abraham quería para Isaac exactamente lo que Rivka representaba. O sea, si vemos lo que vimos la semana pasada cuando encontramos una mujer que hace mucho gesed, que le dice, te doy, me podés dar agua, y le da agua así, y a los camellos y a todo, la verdad que eso sería un punto perfecto de lo que se busca. El epítome de gesed, generosidad, que se manifiesta cuando al ser requerida hacía más de lo que se esperaba. En ese sentido, Rivka era como un clon, en el sentido de hacer gesed, de Abraham, el hombre que representaba el epítome del gesed. Hasta aquí, perfecto. Ahora van a ver, porque en esta pera ya tenemos el tema, ¿no?, de las bendiciones. Esa Esab, esa Jacob, y aparentemente como Yitzhak está con Esab, Rivka está con Jacob. De nuevo, esta clase es como, vamos a ver la interpretación clásica de que Rivka salva la situación. Vamos a ver. También vemos otra característica muy importante de Rivka. Rivka posee un recato, un tzniut natural. La verdad que sí, eso también lo vimos. Los jajamim lo indican por su manera de sentarse en el camello o cuando se cubre con su velo. ¿Se acuerdan? ¿Quién viene ahí? Dice, viene Isaac. Enseguida se cubrió con su velo al escuchar que Isaac se aproxima. Pero como vemos en el diálogo que tuvo con Eliezer y con sus propios padres, ese recato que tenía no evitaba que Rivka poseyera también una gran personalidad. ¿Dónde vimos que tiene una gran personalidad? Y creo que eso lo vemos en esta perashá. Y también la pasada dice, ¿quieres irte con este hombre a casarte? ¿Está yendo a otro país? Sí, enseguida. Poseyera una gran personalidad, su propio carácter. Rivka sabía exactamente lo que ella quería y lo que había que hacer. Rivka no quería la familia que tenía ella, sabía que vendían ídolos. La familia de Abraham, eso es lo que quería ella. Como Abraham, que hacía lo que había que hacer a pesar de tener el resto del mundo en su contra. La firmeza de Rivka se convirtió en un elemento crucial para el destino de Isaac y del pueblo judío en general. De nuevo, estamos basándonos en las características que encontramos en Rivka la semana pasada y ahora vamos a ver lo que sucedió. Cuando se habla del matrimonio, los griegos modernos comparan el marido con la cabeza y la mujer con el cuello. ¿Sabían esta interpretación de los griegos? El hombre la cabeza, la mujer con el cuello. Yo propondría un modelo un poco más sofisticado. El matrimonio judío como un automóvil. A ver qué les parece la metáfora que el Rapitón crea. ¿Por qué como un automóvil? ¿Quién lo maneja? ¿Quién está al volante? El marido. ¿Y la mujer? Y la mujer sería el GPS. Vamos a ver la metáfora. El hombre sería el que maneja y la mujer el GPS, el GPS. El GPS, dije GPS, está bien. Bueno. Hace un par de días me encontraba en la autopista Bells Parkway, dice el Rab,
Estaba en la salida 16 y tenía que salir en la 31. De repente, mi GPS o mi Waze me dice salida 18, salida 18. Y por supuesto, pensé que el GPS estaba equivocado. ¿Por qué? Porque él sabía, yo no tengo que salir por acá, si todos los días hago este recorrido. E ignoré la recomendación del Waze. Cuando estuve más cerca de la salida 18, mi Waze empieza a decir, salida 18, salida 18, como que no voy a salir. Y justo antes de pasar por la salida 18, casi como dándose cuenta que lo iba a ignorar, creo que me dijo, salida 18, como gritándome. Yo seguí adelante y me dije, ¿por qué escuchar al GPS si yo conozco el camino de memoria? Mejor que el Waze. Y entonces, ¿por qué me decía, salí por ahí, salí por ahí, salí por ahí? Ocurrió lo predecible. Llegué a la salida 20 y el tráfico totalmente parado. 40 minutos sin moverme. Casi una vez que se pasa la salida 18, ¿está bien ahí? No hay caminos alternativos. O sea que es obligación salir por esa. Y si no, si está trabado, estás perdido. Entonces recordé una vez más la diferencia entre mi esposa y yo. Ahora el ejemplo. El GPS y él que no lo escuchó, como que la mujer sería como el GPS, o la mujer y el hombre, a ver. Y yo conductor. Solo tenía, de nuevo, entonces recordé una vez la diferencia entre mi esposa y yo. Yo conductor solo tenía una vista humana, que termina donde dejan de ver mis ojos. Mi esposa, como el Waze, tenía una vista satelital. ¿Entendés? Yo veo lo que veía y yo digo, ¿para qué voy a seguir? Si todo va bien. Yo sé que tengo que seguir por el otro lado y está todo bien. ¿Para qué? Pero mi esposa tiene una vista satelital. De alguna manera nuestras esposas, dice, ven mucho más allá de lo que vemos nosotros. Y a veces, cuando no les hacemos caso, al final sufrimos las consecuencias. Como que la mujer a veces sabe ver más allá. ¿Se acuerdan de Sara y Abraham Avinu? Abraham dijo, Sara vio que con Ismael la cuestión estaba mal, que se empieza a burlar de Isaac. Dijo, no, yo no los quiero juntos en la misma casa. Y a pesar que le costó a Abraham Avinu, Sara tenía razón, porque Dios le dice, escuchala lo que dice Sara. Entonces vamos a Rivka. En Rivka también aparece algo así. Es de suponer que Rivka primero hizo lo que haría un GPS, diciéndole a Isaac, aquí viene la discusión. Aparentemente Isaac le quiere dar la bendición a Esaú. ¿Cómo le va a dar la bendición a Esaú? Esaú no es el candidato es Jacob. Entonces, ¿se acuerdan que tenemos a Isaac con Esaú y a Rivka con Jacob? Y Rivka le quiere decir a su marido que no es lo correcto. De nuevo, no estoy entrando en el pshat de los pesukim. Me está dando la interpretación clásica de que Rivka está salvando la situación. A ver. Es de suponer que Rivka hizo lo que haría un GPS, diciéndole a Isaac, Esaú no es el candidato adecuado para continuar el legado de Abraham. Esaú estaba demasiado ocupado con el éxito. Esaú vive persiguiendo sus apetitos materiales. Tenemos que elegir a Jacob. ¿Entienden? Eso sería el güey. El güey te dice, salí por la 18, salí por la 18. Dice, no, yo voy por la 20. No, Esaú no es el candidato. No te confundas, Isaac. Seguramente Rivka se lo habrá dicho muchas veces. Pero Isaac no veía los defectos de Esaú. E ignorando las indicaciones de su GPS, que sería su esposa, se dispuso a nombrar a Esaú como su heredero espiritual. Cuando lo dice, vení, prepara la comida que te quiero dar la bendición. Entonces, él le va a dar la bendición de Dios a Esaú. Ahora tenemos que entender entonces la diferencia entre el GPS, miren el ejemplo que trae el Rab, y en un Google Car. ¿Cuál es la diferencia entre GPS y Google Car, o Waze y Google Car? El GPS le indica al conductor salida 18, salida 18. El Google Car, sin embargo, no te da indicaciones al conductor. Lo conduce directamente a la salida 18 y lo salva del terrible trágico sin consultarle. En el Google Car directamente te manda y vos seguís el camino y lo que dice él, no hay que te haga, que te avisa. Entonces, en este caso, sería como... ahora tenemos que entender cuál es la diferencia entre un GPS y un Google Car. Que el GPS le indica al conductor y el Google Car te lleva directamente.
sigo. En el momento más crucial que iba a determinar el destino del legado de Abraham, entonces, ¿qué hizo Rivka? ¿Usó Google Car o usó GPS? Seguramente que primero usó el GPS y diciéndole, pero Isaac no le hace caso. Entonces ahora tiene técnica Google Car. Rivka actuó como un Google Car. Rivka fue elegida por Abraham. ¿Qué fue? Que le dice a Jacob que vaya, que se disfrace, o que vaya, que se haga pasar por esa, porque tu papá se está equivocando. Entonces como que lo obliga a Jacob a ir y él recibir la bendición. Te está utilizando el Google Car directamente. Rivka fue elegida por Abraham para esa precisa misión: salvar a Isaac de su limitada visión, que lo llevaría a tomar una terrible e irreparable mala decisión. Claro, si de nuevo, me conocen a mí y saben que yo tengo mi interpretación del pshat de lo que pasó ahí, pero ahora estoy yendo a la interpretación clásica. Entonces, Isaac le va a dar la bendición a Esau, está confundido. Esau no puede seguir por eso dice el Midrash que había casa en Esau. Entonces, ¿qué significa que había casa en Esau? Que lo casaba con las palabras, como que, y lo confundía a Isaac. Entonces, que lo llevaría a tomar una terrible e irreparable mala decisión si Isaac lo elegía a Esau como el seguidor espiritual de Am Israel, porque era más materialista, no tenía el nombre de Dios en su boca. Entonces, ¿qué? Esto no es Am Israel. Rivka, que era tan parecida a Abraham, estaba allí en lugar de Abraham, protegiendo su legado, actuando como Abraham hubiera actuado. Al haber conducido a Isaac a designar a Jacob, entonces, al fin y al cabo, si fue eso, y entonces la bendición fue dada a Jacob, y el que tenía que seguir era Jacob, Rivka entonces salvó el legado de Abraham, porque de ahí va a venir a Israel. Y en cierto sentido, garantizó la existencia del pueblo judío. Esta es la primera clasecita que les quería dar. Entendieron que fui, según la interpretación clásica, que Isaac está confundido y que Rivka lo soluciona. Y me pareció muy innovador la metáfora que utiliza el Rao, que siempre le gusta traer ejemplos lindos o modernos con el Google Car o con el GPS, o cómo la mujer a veces tiene una visión más grande que la del hombre. Y por eso Rivka tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. Primera explicación de hoy. ¿Alguna pregunta a esta explicación? Ahora, o paso a la segunda. Escucho. Yo cuando leí esto, tenía esa duda, ¿qué fue lo que pasó que Isaac se pudo equivocar en ese sentido? Porque Espera. a pesar de ser uno de los tres patriarcas, Bueno, espera. Esperen. Acabo de hacer toda una exposición que Rivka tuvo razón en esta exposición que te acabo de dar. Y te dije que no es necesariamente la parte, el pshat, porque del pshat yo podría demostrar que no es así, que en verdad Isaac sabía lo que hacía. Pero es verdad, siguiendo este caso, sería como que Isaac quedó nublado. Es verdad tu pregunta, ¿qué? Isaac, el hijo de Abraham Avinu, se va a equivocar así. Es rarísimo, es verdad. Eso es según esta interpretación. Pero según otras interpretaciones que ahora necesitaría más minutos, pero a lo mejor te puedo demostrar que en verdad Isaac sí sabe lo que hace y la que se confundió es Rivka. Pero no quise confundirlo porque acá acabo de dar la explicación clásica. O sea, tu pregunta sería, ¿cómo Isaac está tan confundido? ¿Esa es tu pregunta? sí, porque escogió a la otra persona. Bueno, a mi respuesta te digo, ahora voy a nivel literal. Isaac le quería dar a Esau una bendición material, no la bendición espiritual. Y Rivka se confundió y pensó que le iba a dar la bendición espiritual. ¿Y cuál es la prueba? La prueba, fíjate lo que le dice, que es completamente material, y fíjate que al final, cuando lo despide a Jacob, ahí le da la bendición a Jacob. O sea que Isaac la tenía siempre guardada la bendición. ¿Entendiste lo que digo? Fíjate que cuando lo despide a Jacob le dice, Jacob, a ti te voy a dar la verajá de Abraham.
¿Cómo? ¿Y no se la había dado antes? ¿Antes cuando estaba disfrazado no se la dio? No, ahí le dio una bendición material. Pero decir esto en 1 minuto y medio es difícil, porque necesito 1 hora. Pero agarraste la línea, agarrá la línea así, agarrá el Humash y presta atención que Isaac dice, voy a bendecirte, y Rivka dice, te va a dar la bendición del Eterno. Ahí está la confusión. ¿Está bien? Bueno, primera. Segunda clasecita, esperen que le doy aquí el clic a YouTube para que sigan el judaísmo en vivo directamente.